actuar en consecuencia con los responsables del orden. ¡No hay voto! ¡No hay voto! Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este segundo capítulo de este programa que pretende explicar y analizar las complejidades de la realidad contemporánea. En un primer programa que ustedes pueden ver en esta misma plataforma, analizamos las causas y consecuencias de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y los factores que influyeron en su elección, es decir, las deficiencias de la democracia de Estados Unidos, la crisis de representación, porque los partidos políticos de ese país ya no representan a sus electores, y el espacio político que se abrió para que un líder oportunista, mediático como Trump pudiera ser electo a la presidencia de su país. Hablamos de los proyectos económicos en pugna y cómo el que defiende Donald Trump está orientado a una imposible reconstrucción de la base industrial de Estados Unidos, redefiniendo o intentando redefinir la División Internacional del Trabajo que se fue creando desde hace 40 años. Básicamente que la industria manufacturera se fue a China y a otros países asiáticos. En el caso de América vino a México una parte de esa industria, otra parte a Canadá. Y en general este orden mundial neoliberal, así clasificado, fue útil para que el lejano oriente se industrializara y para que los países centrales, europeos y Estados Unidos, desarrollaran una economía basada, ante todo, en la alta tecnología informática y en los servicios financieros. Bueno, ese orden, a la larga, ha resultado contraproducente para la economía de Estados Unidos, que está padeciendo problemas simultáneos de déficit comercial, déficit fiscal, una deuda pública y privada gigantescas y, por tanto, la urgencia de una redefinición del orden económico que es ya realmente insostenible. Ahora bien, veíamos que también las otras zonas económicas del mundo, particularmente China y los países de Extremo Oriente que colaboran con China en términos de división del trabajo, de la producción industrial, y Europa, todos ellos padecen problemas similares de déficit fiscales y deuda masiva, de tal manera que todos están en un proceso de transición hacia un nuevo reordenamiento global. Pero no hablamos de las consecuencias políticas. Este proceso, como es muy costoso socialmente, es decir, como implica nuevos sacrificios para los consumidores de Estados Unidos y de otros países del mundo, y como implica causar una crisis económica en la mayor parte del mundo, esto significa que este cambio no se puede hacer sin enormes costos sociales, que a su vez tienen costos políticos. Es por ello que Donald Trump ha intentado construir una especie de dictadura en Estados Unidos, pasando por encima del poder judicial y del poder legislativo. Estados Unidos se mostró históricamente ante el mundo como el campeón de una democracia basada en la división de poderes, en el federalismo y en un sistema electoral indirecto que parecía ser funcional aún en los tiempos contemporáneos. Sin embargo,
ha quedado claro que un cambio estructural tan drástico como el que promueve Donald Trump no es posible sin pagar costos políticos muy altos y sin pasar por encima de los controles históricos creados por la división de poderes. Por tanto, Donald Trump está tratando de imitar a otros líderes mundiales que hemos clasificado en el pasado como populistas para tratar de no someterse a los controles históricos, constitucionales y legales establecidos en cada país, en este caso el suyo propio. No solo eso, sino que está tratando preventivamente de controlar cualquier oposición política a su proyecto mediante un sistema altamente represivo concentrado en el control de los medios de comunicación, en el control de las universidades, tanto públicas como privadas, y en la anulación, hasta donde esto sea posible, de una sociedad civil autónoma e independiente. No solo en Estados Unidos, sino también a una escala global. Solo así podemos entender que Donald Trump haya decidido desaparecer al USAID, decimos en español, que era una institución la más importante del mundo para la solidaridad global y la cooperación internacional. Era el principal instrumento de Estados Unidos para el ejercicio de su soft power, es decir, el poder suave, el convencimiento de las bondades de su sistema político y económico en relación a los otros disponibles en el mundo. Al interior de Estados Unidos, esta política también ha significado ir cortando progresivamente los recursos de la política social de suyo escasa en Estados Unidos e ir cerrando los espacios de financiamiento y públicos en donde una sociedad civil independiente solía prosperar. Estamos hablando de que Donald Trump está siguiendo las huellas que siguió precisamente en su momento, hace ya muchos años, más de 25, Putin en Rusia, y que siguieron también otros dirigentes de Europa Oriental, tanto en Polonia como Hungría, así como algunos dirigentes de una especie de populismo de izquierda que experimentamos en el cono sur de América Latina y también en México con López Obrador. Todos estos dirigentes, aunque sean de ideologías distintas, siguieron una serie de prácticas comunes, a saber, la concentración del poder en la persona del presidente o del primer ministro, en el caso de Europa Oriental, la división del pueblo, entre el pueblo bueno, los trabajadores, los explotados y una élite que se le considera no solo aprovechada de los demás, sino moralmente corrupta. Y además de eso, la propuesta de que el horizonte futuro debe ser una reconstrucción de lo social basada en cimientos morales, religiosos, pasados, que han sido borrados por la práctica del liberalismo político. En otras palabras, Donald Trump está tratando de anular el liberalismo político y el liberalismo económico llamado neoliberal en los últimos tiempos en su país y en el mundo, de tal forma de reconstruir la economía bajo un modelo que nos recordará mucho el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial. La pregunta que nos tenemos que hacer es si esto es posible. ¿Puede anularse la libertad política en un país como Estados Unidos? ¿Puede anularse la división de poderes? ¿Es viable que Donald Trump se imponga
a la sociedad civil tan fuerte que existe en Estados Unidos y a los intereses de los gobiernos de los países del mundo, Trump ha avanzado bastante en su estrategia. Primero, a escala global, ha sacado a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Mundial del Comercio, ha hecho que Estados Unidos no respete a la ONU, que considera una institución inútil y artificial. Claramente está sacando a su país de las instituciones internacionales que Estados Unidos mismo forjó después de la Segunda Guerra Mundial y que son, por decirlo así, los guardianes de un orden basado en reglas, como suelen decir los internacionalistas. A nivel interno, en Estados Unidos, ha emitido cientos de órdenes ejecutivas fortaleciendo el poder presidencial y pasando por encima del Congreso, incluido su capacidad de decidir el uso del presupuesto. La división de poderes en Estados Unidos está basada en el hecho de que el Congreso autoriza las partidas de gasto y vigila su ejercicio. Bueno, Donald Trump está pasando por encima de esta división de trabajo fundamental y también está desobedeciendo las órdenes de jueces federales que le han intentado prohibir que haga ciertas cosas que violan derechos humanos, como por ejemplo enviar forzadamente a El Salvador a decenas de ciudadanos venezolanos sin cuidar el debido proceso. Y con este antecedente y apelando a leyes emitidas hace más de 200 años, está tratando de anular de facto las labores de control del Poder Judicial de su país. Todo esto nos suena muy conocido porque es algo que ha hecho Putin y que han hecho otros líderes políticos a nivel mundial en esta ola de autocratización que el mundo ha experimentado de 10 años a la fecha. Así que el riesgo para la democracia norteamericana es enorme. ¿Cómo se justifica este retroceso democrático? Para ello hay que decir que dentro de los Estados Unidos mismo hay pensadores, teóricos políticos, que sostienen que el liberalismo político dejado en libertad a su pleno desarrollo termina anulando los factores de cohesión social. Alegan que la libertad individual indiscriminada conduce a la fragmentación, al individualismo y a la anulación de la familia e incluso de los valores comunitarios. Bajo este argumento es que en Estados Unidos, y Donald Trump en particular, se sostiene hoy día que lo que hay que hacer es acabar con la agenda woke, como le llaman en Estados Unidos, una agenda que significa básicamente la defensa de los derechos de personas de orientación sexual diferente, los derechos de las mujeres centralmente, los derechos de minorías, de raciales y culturales, y por tanto esta política de anulación significa de facto el regreso del racismo, del clasismo y del abandono franco y expreso de toda agenda feminista. En otras palabras, un retroceso de 40 años en los avances penosamente logrados en Estados Unidos y en el mundo en materia de derechos. Es una agenda retrógrada, políticamente hablando, no solo en cuanto que se crea una especie de emperador presidencial que está por encima del sistema político y de la sociedad, sino también en términos de anulación de los derechos ganados
en las últimas décadas, sobre todo por el movimiento feminista, el movimiento ecologista, que no he mencionado hasta ahora, pero que es muy importante, y por supuesto por el movimiento LGTB, así como por los defensores de los derechos de los migrantes. Recuérdese que los migrantes componen casi el 12% de la población de Estados Unidos, sin los cuales, por cierto, la economía de ese país no podría funcionar. Anular sus derechos es anular los derechos de una proporción importantísima de la población, importantísima no solo demográficamente, sino económicamente. En suma, la agenda retardataria que representa Donald Trump es una agenda ultraconservadora, autoritaria, que se suma a las tendencias globales y hace desaparecer del mapa la supuesta superioridad moral de la democracia norteamericana. El soft power de Estados Unidos, basado en la defensa de los derechos humanos y el respeto a la opinión libre y a los controles constitucionales, es decir, a la división de poderes, desaparece por completo con Donald Trump y ecualiza o iguala al sistema político norteamericano con cualquier otra protodictadura de las que han emergido en el mundo en los últimos años. En suma, el proyecto trumpista quiere regresar a un pasado económico que no es posible reconstruir y para ello está destruyendo los pilares de la democracia norteamericana y el papel de Estados Unidos en el mundo como el supuesto defensor de la democracia global y en las naciones. Como ustedes pueden ver, el costo político del proyecto trumpista es catastrófico. Significa la implantación de un modelo autoritario en Estados Unidos que no se le conocía en la historia de ese país, el fin del poder suave norteamericano en el mundo, justificado por la defensa de los valores democráticos, y el intento neoimperialista de imponer su proyecto político y económico al resto del mundo por la fuerza y no por la convicción. En otras palabras, la reconstrucción del imperialismo norteamericano más burdo, simultáneamente con el aumento del autoritarismo político y la posible destrucción de la democracia. Hay expectativas válidas y comprensibles de que la fuerza de la sociedad civil norteamericana detendrá de alguna manera esta ofensiva autocrática. También es de esperarse que haya resistencias enormes a nivel global a este intento de Estados Unidos de imponerle al mundo una nueva división del trabajo y un nuevo orden capitalista que beneficia únicamente a algunos de los capitalistas de Estados Unidos, ni siquiera a su clase capitalista en su conjunto. La viabilidad de este proyecto está en duda. Las bolsas de valores han caído en todo el mundo. Hay un proceso de adaptación. Habrá muchos capitalistas globales que estén contentos si es que encuentran un lugar en este orden en construcción, pero lo cierto es que las resistencias se multiplicarán muy pronto y por tanto hemos de ver, antes de que termine este mismo año, cuál es el destino que aguarda a este proyecto autoritario de Donald Trump. Esperamos seguir discutiendo esos temas en próximos capítulos de este programa y ojalá que sigamos contando con el privilegio de su atención. Gracias. Hasta la próxima.